Bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Los invitamos, por supuesto, a participar durante toda la emisión de este programa. Sus interacciones van a aparecer en pantalla. Tenemos una entrevista para hablar de comercio exterior, pero también vamos a hablar de la prisión preventiva para Nicanor Boluarte, el no habido, en este momento, prófugo de la justicia, y de otras cosas que están pasando en el Congreso de la República, alterando nuevamente las elecciones, la vida política de los partidos y otras cositas más. En fin, vamos a hablar de todo lo que está pasando en el Perú, pero primero tenemos que cumplir con nuestros auspiciadores. Descubre el poder del factoring en Prestamipe, tu aliado financiero para transformar tus facturas por cobrar en efectivo inmediato. Olvídate de esperar por tus pagos y obtén el capital que necesitas en cuestión de horas. Solicítalo en prestamipe.com y haz crecer tu empresa. Cambia tus dólares y soles de forma segura y rápida con Cambio Seguro. Ingresa desde su web o aplicativo y obtén un súper descuento usando el cupón AHORRAYA. Yo Cambio Seguro. ¿Y tú? Muy bien, vamos a lo nuestro, lo anunciadísimo. A ver, lo primero, por favor, que me ayuden. Poder Judicial dicta 36 meses de prisión preventiva a Nicanor Boluarte. Crónica de una muerte pues absolutamente anunciada porque el hermano está no habido. Aquí estamos llamando a este bloque Justicia que tarda. ¿Por qué? Y ya lo explicamos ayer. La solicitud de prisión preventiva se viene discutiendo en el juzgado del juez Richard Concepción desde agosto, septiembre, octubre, noviembre. 4 meses para discutir una resolución de prisión preventiva. Y la lectura de la resolución, domingo, lunes, martes. Tiempo de más para que Nicanor Boluarte y sus coprocesados, a los cuales también les han puesto 36 meses de prisión preventiva, desaparezcan de la escena. Obviamente, el señor juez pudo hacer las cosas de una manera diferente, se los explicamos ayer. El domingo pudo haber dicho, bueno, les voy a adelantar mi resolución. Se impone prisión preventiva de 36 meses, pueden apelar. Ahora les voy a narrar las razones por las cuales estoy imponiendo la prisión preventiva. Señores, en la sala, inmediatamente procedan a la detención de los presentes, pero no hizo eso. Lo ganó el ego. Como hemos contado varias veces, el juez Richard Concepción Carhuancho tiene fama de ser juez canero, y a las pruebas me remito. ¿Qué ha pasado en las instancias superiores? Le revierten las prisiones preventivas y las prisiones preliminares. Entonces, ha querido cuidarse hasta el más mínimo detalle, ir una por una de las imputaciones de fiscalía para crear grave sospecha, regresar y, bueno, 3 días, pues. No sé cuántas páginas tiene la resolución. Como les explicaba ayer, hay que probar 3 cosas en una prisión preventiva. Las 3 juntas, ¿ah? No una o la otra, no, las 3 juntitas. Número 1, que hay una pena mayor a 4 años. Número 2, que haya elementos clarísimos de la culpabilidad del imputado. Se llama grave sospecha, ¿ok? Y número 3, que es la más importante, la perturbación de la actividad probatoria. Este señor se va a mandar mudar, o este señor va a alterar las pruebas, o este señor va a intimidar a los testigos. Es mejor que esté en prisión para que no altere la actividad probatoria que lo incrimina. Por lo tanto, lo metemos a la cárcel. Ayer, finalmente, el juez Richard Concepción Carhuancho dijo, se han probado los 3 elementos. Después veremos por qué creo que Nicanor Boluarte va a conseguir lo suyo en la instancia superior. Es decir, que le levanten la imposición de la prisión preventiva. Pero acá viene un problema grave. Por favor, lo siguiente. Dina Boluarte tiene hoy a su hermano prófugo de la justicia y a Vladimir prófugo de la justicia. Ambos casos no son iguales. Nuestro Código Penal establece que cuando una persona tiene una relación de cercanía tal con alguien que está prófugo de la justicia y lo ayuda, y se refiere a una cercanía
digamos, de hermandad, por ejemplo, un vínculo de parentesco muy cercano. Si la señora presidenta ayuda a su hermano a escapar, nuestro Código Penal excusa esa conducta. Se llama excusa absolutoria, por si acaso. No es el caso de Vladimir Cerrón, que supuestamente es su enemigo, pero sí es el caso de su hermano. Puede estar la señora Dina Boluarte protegiendo a su hermano. Bueno, sobre eso ayer se habló. Por favor, el tuit de Ángel Páez, periodista de La República, que lo recuerda. No olvidar que al sustentar la detención preliminar de Nicanor Boluarte, el juez Richard Concepción Carhuancho mencionó varias veces que el imputado actuó en complicidad con su hermana, la actual jefa de Estado, Dina Boluarte. No es poca cosa de lo que estamos hablando. Estamos hablando de una conducta de complicidad manifiestamente señalada por la Fiscalía, manifiestamente señalada por el juez Richard Concepción Carhuancho. Pero en lo que respecta a la protección, al encubrimiento personal, sí es difícil procesar a la señora presidenta por eso. Sin embargo, al ministro del Interior y a otras autoridades no tienen excusa absolutoria. El ministro del Interior se molesta cuando le preguntan por este tema, ¿no? No le gusta hablar. ¿Usted cree que yo no actúo con valentía?, le dijo a un periodista. No estamos discutiendo su valor. Lo que estamos discutiendo es que, a ver, el señor Nicanor Boluarte está siendo defendido por un abogado que tiene vínculo anterior, profesional, con el actual ministro del Interior, que es el que tiene que dirigir la operación para atrapar a Nicanor Boluarte y a otras personas más. No son las únicas, por favor. El señor Jorge Luis Ortiz Marreros, al cual creo que le consiguió abogado también el señor Santibáñez cuando era viceministro del Interior. El señor Jorge Chingay y la señora Zenobia Hermosa. ¿Dónde están? Nadie sabe dónde está. Si el juez no hubiera leído tan despacito, ¿no?, de repente sí estarían con prisión preventiva. Pero no lo están, a pesar de que todos tienen 36 meses. Esta historia policial en este momento se ha montado sobre otra historia policial. Otra historia policial que también habla de una justicia que tarda. Estamos hablando de este caso, de este dramático caso. Encuentran muerto a policía Darwin Condori, acusado del feminicidio de Sheila Cóndor en Comas. Hace ya varios días todos los medios han cubierto un espantoso caso policial. Nosotros no cubrimos normalmente este tipo de información, pero acá estamos hablando de un problema que ya es institucional dentro de la Policía Nacional, que es el tema del abuso doméstico de una persona a la cual se le ha entregado un arma, ¿no es cierto?, para defenderlos a todos. Este suboficial estaba imputado, y no ha habido tampoco prófugo de la justicia, por el asesinato de una joven a la cual descuartiza. Y la policía encuentra el cadáver en absoluto estado de descomposición. Pero lo que viene después da cuenta, por decirlo menos, del poco profesionalismo de la Policía Nacional. La policía alega ayer haber encontrado a este suboficial muerto. Supuestamente se quitó la vida. Pero en vez de cautelar la escena de crimen hasta que llegara el fiscal, la policía filmó, ella misma se filmó y filtró un video en el cual bajan el cadáver de un rack de televisión y donde muestran que hay una nota suicida, su placa, un sello. Lo primero que ha dicho la familia de la víctima es que todo esto les parece muy sospechoso. La defensa ha dicho que esto es muy raro. Y reitero, da cuenta del poco profesionalismo de la Policía Nacional en este momento. Es solo la punta del iceberg. La sospecha es que Darwin Condori no actuó solo. Porque en un caso anterior, en una imputación anterior, se le denunció por violación en manada, en grupo. Y sus cómplices tampoco están siendo procesados.
¿Dónde están sus cómplices? 2 policías también. ¿Siguen en actividad? Asesinar a una persona puede ser trabajo de uno solo, pero desmembrar un cuerpo y meterlo en una maleta es mucho más difícil. Vecinos que fueron detenidos en las primeras horas del crimen señalaron que vieron 2 personas más ingresar al mismo lugar donde estaba Condori con su víctima. El caso no está resuelto con la muerte del presunto asesino, porque la familia tiene derecho a conocer la verdad. Hay una verdad procesal. Y por supuesto, la Policía Nacional como institución tiene que indemnizar a esa familia, porque la madre fue a poner la denuncia y no se la quisieron recibir, como le pasa a cientos de víctimas en el Perú. El próximo 25 de noviembre se celebra el Día de la No Violencia contra la Mujer y esta es la policía. No sé qué van a decir ustedes, pero el ministro insiste en que no hay espíritu de cuerpo, que nadie va a ir al velorio. A nadie le preocupa quién va al velorio. Aquí lo que hay es policías delinquiendo en casos de severísima violencia contra mujeres en el Perú y un desenlace muy extraño, por decirlo menos, donde se observa todo menos un trabajo profesional. Y un ministro que no da cuentas. Y un Congreso que sigue haciendo las suyas. Ahora les voy a contar por qué creo que Nicanor Boluarte va a salir, o sea, salir no, porque no ha habido, ¿no? Le van a levantar la prisión preventiva en pocos meses, por cortesía de este Congreso. Y lo vamos a ver en un instante, pero primero vamos a la pausa. Muy bien. Ayer, como ustedes saben, el señor que fue presidente de la Federación Peruana de Fútbol salió en libertad. Yo no hablo mucho de fútbol, ¿no? Porque la verdad que para hablar de fútbol, pucha, que hay que tener estómago en estos días, ¿no? Pero el señor salió en libertad. Acá está la nota. El señor Agustín Lozano sale en libertad. ¿Gracias a qué? Ahí entra el Congreso. Eso es lo interesante, ¿no es cierto? Muy bien. Sale en libertad gracias a la Ley 32.138 y el precedente Orellana. ¿De qué estamos hablando acá? El señor Lozano tenía una prisión preliminar y logra que se le ponga en libertad. Esta ley es la que modifica la ley pro crimen organizado. ¿Se acuerda que nos dijeron? Ya, con esta modificatoria está la extorsión como crimen organizado, ya no hay problema. Claro, pero excluyeron 50 tipos penales. Al señor Lozano, igual que a Nicanor Boluarte, ¿por qué delito se le persigue? Por tráfico de influencias, pues. Que es un delito que tiene una pena menor. Los delitos que tienen estas penas menores o que no generan una cadena de valor económico con un dominio de un mercado, no son crimen organizado. Entonces, si no es crimen organizado, tienes una pena menor. Si tienes una pena menor, no tienes que estar en prisión preventiva. Han pedido, por favor, 36 meses de prisión preventiva. ¿Qué va a decir el juez, seguramente Richard Concepción Carhuancho? Que sí, que se vaya adentro. ¿Y qué va a decir la quinta sala de apelaciones, que es la que va a revisar el caso? Que no se puede quedar adentro. La quinta sala de apelaciones ha dicho lo siguiente: a diferencia de Richard Concepción Carhuancho, nosotros sí aplicamos la ley que ha dado el Congreso pro crimen organizado. ¿Por qué? Porque la Corte Suprema ha dicho que en el caso de Orellana sí se aplica, que no queda más remedio que aplicarla. Ya está. Esto es cortesía del Congreso. No queda más remedio que aplicarla porque no se viola la Convención de Palermo, porque la Convención de Palermo dice que
se aplica para delitos que tengan una pena menor a 4 años. Bueno, el Congreso ha dicho menor a 5. Entonces sí, pues, no viola la Convención de Palermo. Por eso, cuando este caso, el de Nicanor Boluarte, suba a la misma quinta sala de apelaciones, lo que le van a decir los jueces es exactamente lo mismo. Aplicando el presidente Orellana, el señor Nicanor Boluarte no es pasible de ser examinado por crimen organizado, solo por tráfico de influencias, tal vez por cohecho, pero no en la forma de organización criminal, y por lo tanto no procede la prisión preventiva de 36 meses. Ese es el objeto de la ley. O sea, es el objeto encubierto del Congreso de la República. Protegerse entre ellos, pues. Los vínculos del señor Lozano con César Acuña creo que son bastante claros y evidentes. Se han publicado chats entre ellos. El objeto del Congreso de la República es hacer leyes de protección para ellos y para sus familiares y allegados. Y acá tienen 2 pruebas, claramente demostrables. Richard Concepción Cuarguancho, que dice, yo no aplico esa ley, pero arriba le dicen, sí se aplica, sí se aplica. Usted no tiene por qué no aplicarla. Y aquí no hay crimen organizado. Y si no hay crimen organizado, no hay prisión preventiva, porque los delitos que se imputan tienen penas muy bajas y están fuera del ámbito de la prisión preventiva. ¿Qué tal jugadaza, no? Pero ayer la Comisión de Constitución se puso también creativa, ¿no? Ya que estaba aprobando varias cositas adicionales. Hay un informe completo en la edición impresa de la República, pero veamos lo siguiente, por favor, si me ayudan. ¿Qué les parece? Se va a modificar todas las normas de financiamiento. Esto es increíble. Todas las normas de financiamiento para los partidos políticos. Las normas de financiamiento directo son las que permiten que el Estado peruano le pague, ¿no es cierto?, ahora, a través de nuestros impuestos, ¿no? Claro. Los honorarios a los abogados de los partidos políticos. ¿Cómo? A ver, les explico. Los partidos políticos, por ley de este año, de este Congreso también, no tienen responsabilidad penal, son inimputables. Se han hecho su ley de impunidad para partidos políticos. Pero claro, siempre puedes denunciar a las personas, ¿verdad? Bueno, los abogados de esas personas van a ser pagados con el financiamiento público directo que recibe cada partido. De hecho, algunos partidos ya lo venían haciendo, pero lo han puesto en la ley para que quede bien claro. Si tú denuncias a López Aliaga, a Keiko Fujimori, van a tener muy buena defensa legal pagada con nuestros impuestos. Pero no es lo único que han aprobado ayer, han aprobado más normitas de contrabando, ¿no? Por ejemplo, para las elecciones municipales y regionales, los candidatos se van a elegir a dedo por las cúpulas de los partidos. Incluso con invitados, un 30% no necesariamente tienen que militar en el partido. Lo cual, las elecciones internas de estos partidos ya son, pues, ¿qué? Cualquier cosa. Esto se va a manejar por cúpulas. Ya, olvídense de las PASO, olvídense de cualquier mecanismo de democracia interna. Y la cereza del queque, por favor, ya lo último. Este es un asunto absolutamente simbólico. Una vez que Alberto Fujimori renunció desde el extranjero a la presidencia del Perú, estando en Japón, el Congreso de ese entonces aprobó la ley 27.600, que declaró que el señor presidente Alberto Fujimori no había firmado la Constitución del 93. Una quimera también, por supuesto, porque por supuesto que la había firmado en 1993, y eso es una historia que no podemos cambiar. Como no podemos cambiar que Alberto Fujimori fue condenado por el Estado peruano a 25 años de cárcel y que Alberto Fujimori se allanó en todos los delitos de corrupción que se le imputaron. Eso no lo podemos cambiar, eso es la historia. Y que un grupo de congresistas en el año 2002 decidió decir, no señor, no queremos que la Constitución que nos rija sea firmada por un hombre condenado o próximo a ser condenado.
Nuevamente el Congreso pierde tiempo, pero tienen como 50 y tantas firmas el proyecto, ¿ah? Y seguramente va a tener todas las firmas. Es un acto de poder. Keiko Fujimori tiene que demostrar cuánto manda en el Congreso hoy. Es un acto simbólico. Y ese es el símbolo. El poder de Keiko Fujimori en el actual Congreso. Y en el actual gobierno. Porque son parte del mismo pacto. Muy bien, vamos a la pausa y regresamos para hablar un poquito de comercio exterior post-APEC. ¿Qué pasa con el puerto de Chancay? ¿Y qué va a pasar con las exportaciones peruanas? Regresamos. Y bueno, regresamos con ustedes. Vamos a hablar un poquito de comercio exterior. Estamos con el señor Edgar Vázquez Vela, ex ministro de Comercio Exterior. Y él me contaba, antes de empezar, que ha trabajado 18 años en el Ministerio de Comercio Exterior. Hoy está muy vinculado a ADEX. Vamos a hablar del puerto de Chancay y de otros asuntos. Gracias por estar con nosotros. Un gusto, Rosa María. Muchas gracias por la invitación. Y ayer, mientras revisaba información para esta entrevista, hay un dato que me ha llamado la atención y que ADEX ha levantado también. Hay mucho interés de empresarios, pequeños empresarios peruanos, en exportar, en encadenarse de alguna manera en la exportación, un mercado que, bueno, se abre al mundo. Pero muchos, después de la primera o la segunda exportación, no resisten y se retiran. Y son más de 2.000 pymes que habían pasado por esa amarga experiencia. Siempre hablamos de nuestros triunfos, ¿no es cierto? Pero también hay que hablar un poco de las derrotas, de los fracasos y de qué se aprende en esto. Sí, mira, lo has dicho muy bien. Es importante señalar que el 92% de las empresas exportadoras son MIPYMES, micro, pequeñas, medianas. Y lo que tú has evidenciado es cierto. Año a año, digamos, hay un número de empresas que deja de exportar, también hay un número de empresas que inicia. El problema es que en el Perú este número viene creciendo en el tiempo, es decir, el número de empresas que exporta un año y al año siguiente ya no lo vuelve a hacer, ¿no? Eso se llama la mortandad exportadora. Es muy alta en la MIPYME. De 10 empresas MIPYMES que empiezan a exportar un año, al año siguiente quedan 5 y al año 10 queda 1. Es un fenómeno que es relativamente natural en el mundo. Las MIPYMES suelen tener menos recursos, pero en el Perú es, digamos, más elevado, más exacerbado. Y tiene que ver, varios estudios se han hecho ya, con capacidades de gestión de comercio internacional. Es que, Rosa María, una MIPYME, ¿quién es? ¿No? La empresa que hizo nuestro papá, nuestro abuelo, nuestro vecino. Claro, digamos, una familia que hace unas chompas. Exacto. Muy bonitas, artesanales, encuentran un comprador, hacen, no sé, 100 chompas. O, si quieren, se entusiasman, hacen 1000 chompas. ¿No es cierto? Y Es cierto. mandan este embarque, les pagan, funciona. ¿Y de ahí qué pasa? Lo que ocurre es que cuando uno tiene éxito en el mercado local, se siente, digamos, envalentonado, ¿no? Abre tiendas en otros lados, empieza a buscar más clientes y se siente como que automáticamente preparado para enfrentar el mundo. Y no es así. Hay toda una lógica diferente en el comercio internacional para la cual hay que prepararnos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre a la pregunta? Cotizas mal. Por ejemplo, si tú cobras, no sé, imagínate 100 por chompa, ¿crees que tienes que seguir cobrando igual cuando tienes que asumir nuevos costos logísticos, regulaciones, certificaciones? Porque ahora hay que ver si lo has hecho de manera orgánica, cumpliendo con derechos laborales, con derechos ambientales, etcétera. Entonces, hay todo un conocimiento que no se exige en el Perú. Y que sí se exige en Europa, y que sí se exige en el Asia, se exige en Estados Unidos. Hay mala identificación de los mercados, los canales de comercialización. Nuevamente, la logística. No es lo mismo exportarle a Ecuador que exportarle a Estados Unidos o que exportarle a la China. Entonces,
fracasan, ven que finalmente los números no cuadran, terminan perdiendo y se desaniman a continuar en un negocio que finalmente ven que no es, digamos, para ellos, ¿no? Entonces aquí tiene que ver con preparación, tiene que ver con información. Nosotros en AES hacemos muchos eventos en regiones, Rosa María, y el desconocimiento de jóvenes de universidad, de carreras de negocios, respecto a que tenemos tratados de libre comercio o respecto a que hay programas de apoyo con fondos no reembolsables para poder prepararse, para poder certificar sus productos, para poder generar buenas prácticas, etcétera. Es realmente impresionante el desconocimiento. Lo primero que tenemos que decir es que para ser un país exportador hay que educar al empresario. De todas maneras, a los jóvenes sobre todo, empezando con ellos, ¿no? Porque imagínate, cuando nosotros empezamos en el ministerio, creo que solamente había una institución o dos que enseñaban carreras de negocios internacionales. Es que el Perú prácticamente solo exportaba materias primas. Exactamente. Nada más. Ahora casi no hay ninguna universidad que no tenga la carrera. El asunto está en que nos hemos ido al extremo con una baja calidad en la educación. Entonces, ¿cómo puede egresar un alumno de negocios internacionales y no sabe manejar los tratados de libre comercio? No sabe que tiene que certificar el origen, no tiene que saber que tiene que hacer la logística ¿Cómo certificarlo? correcta. Claro. Es verdad, ¿no? En AES brindamos diplomados a donde se inscriben alumnos que han pasado por esas carreras para realmente especializarse. Entonces, creo que hay algo que mejorar desde la educación superior, sobre todo técnica, relacionada al comercio exterior. Por supuesto, también ya al empresario en general, brindarles más herramientas y descentralizadas para que puedan finalmente conocer y aprovechar estos instrumentos. El otro tema es ser parte de una cadena. Es decir, Cierto. yo no soy el exportador, pero le vendo a un exportador. Ahí estoy más cómodo, porque yo no corro el riesgo. A mí me compran en la puerta de mi fábrica, yo termino, entrego la chompa de nuevo y yo ya no me ocupo más. No voy a ganar como el intermediario, ¿no es cierto? Pero aseguro mi producción. Pero igual mi producto es de exportación. Entonces mi producto tiene que cumplir, de nuevo, con el origen, con las normas laborales, con un montón de encadenamientos. Que te lo piden los mercados. Exactamente, ¿no? Y ahí es el productor local el que se tiene que preparar para eso. Exactamente. ¿Cómo vamos ahí? Es cierto. Lo que tú has dicho, mira, para exportar no empiezas necesariamente uno poniendo la tienda en el exterior. Claro, ese es el último paso. Claro, ese es el paso de crecimiento natural. Empiezas primero encadenándote siendo proveedor de un exportador y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque hay transferencia tecnológica y de conocimiento. El exportador te va a decir, ok, pero yo necesito que tengas esta forma de proceder, este tipo de producción, estos insumos, estas certificaciones. Entonces uno empieza a aprender sin el riesgo de ser el exportador. Entonces empieza a entrar a la dinámica del comercio internacional de manera indirecta. El siguiente paso es ya cuando uno se atreve y exporta directamente, pero desde aquí, ¿no? Entonces, yo puedo solo. Exacto. Y no puede solo. Y ahora hay muchas herramientas. El comercio electrónico nos permite, ya no necesitamos llenar el contenedor, podemos ponernos en alguna de estas plataformas y empezar de a poco. Yo tengo casos interesantes de peruanos que exportan a la semana 2 botellas de medio litro de salsa base para lomo saltado. ¿Así? Y cada botella $500. Entonces, hay formas de aprovechar, ¿no? No tienen que ser los grandes volúmenes que uno piensa, pero por supuesto hay que prepararse. Entonces, ya cuando uno exporta directamente, el siguiente paso es cuando ya logras tener más espaldas financieras y puedes poner tu tienda en el exterior. Y el paso final es cuando ya tú puedes invertir y producir afuera, esas las transnacionales, ¿no? Esa es, digamos, la evolución natural. En el Perú, creo que tenemos que alentar el encadenamiento de estas MIPYMES con las exportadoras. Claro, es más fácil. De tal manera que se puede ir preparando, por supuesto, a estos, digamos, MIPYMES empresarios en cuanto a las prácticas, a las certificaciones, y a partir de ahí, por supuesto, ellos mismos también prepararse, entrar a la dinámica, aprovechar, conocer los instrumentos que existen para poder impulsar al engranaje empresarial exportador y finalmente crecer. Ahora, después de la crisis de los contenedores, el mundo probó, ¿no es cierto?, que sus posibilidades de comercio exterior tienen algunos límites de infraestructura. Esto fue durante la pandemia, fue algo que alteró todo y sobre eso se ha comenzado a construir mucho más y ampliar mucho más. En ese contexto se abre el puerto de Chancay, que parece una gran promesa para la exportación peruana, pero también para el negocio de Perú con Brasil. Es decir, el Estado chino no solamente le quiere comprar al Perú, le quiere comprar a toda América. Le quiere comprar a Ecuador, le quiere comprar a Chile, le quiere comprar a Brasil, le quiere comprar a Colombia. Entonces, ¿cómo aprovechamos esa ventaja de ida y vuelta con este puerto? Sí, lo has dicho muy bien, ¿no? La pandemia nos hizo ver que la provisión es
no diversificadas de insumos y, por supuesto, los mercados no diversificados son muy riesgosos, ¿no? Y en el Perú, el número de empresas, sobre todo MIPYMES, que solo exporta un único producto y a un solo mercado, es más del 50%. Entonces, el riesgo es muy alto, la diversificación es muy baja. El puerto de Chancay creo que todavía es una promesa. Okay. Yo creo que hay que ponerlo en su real dimensión. Se ha hablado mucho y hay mucha expectativa sobre el puerto de Chancay. El puerto de Chancay va a empezar a mover negocio poco a poco. No es que ya Claro, ya se inauguró y vamos a ser la superpotencia del hub claro. del Pacífico. Entiendo que van a haber 3 líneas directas entre Perú y China, Chancay y Shanghai, a la semana, ¿no? Está bien, me parece que estamos empezando bien, pero hay que llenar esos barcos, ¿no? Claro. Porque van a llegar... Ese es el tema, pues la oferta exportable Por supuesto. peruana. Si no hay oferta exportable, ¿con qué los vamos a llenar? Y además el mercado peruano también, porque si no, ese barco, ¿con qué viene? Así El es. mercado peruano es muy pequeño, Rosa María. Entonces, ahora se ha inaugurado una primera etapa, pero para que lleguemos a la etapa máxima, segunda, tercera, cuarta etapa, y construyamos este megapuerto que realmente nos puede poner en una posición de hub del Pacífico Sudamericano, tenemos que hacer mucho más que solo celebrar que se haya inaugurado ese puerto. Y ahí viene la interconectividad del Perú Exactamente. con Sudamérica. Y Sí. si no hacemos esa interconectividad barata, rápida, buenas carreteras, etcétera, eso no va a ocurrir. Es cierto. Este año estuve en un evento en Río Branco, en Acre, a invitación de los brasileños. No sabes el interés que tiene. Lo que pasa es que Brasil, nosotros desde Perú creemos que Brasil es todo único, pero igual que el Perú tiene sus diferencias regionales. Y los estados de frontera del Perú se sienten olvidados por, obviamente, Brasilia y el Atlántico. Entonces, ellos ven como natural una conexión con el Perú para poder exportar hacia el Asia, y esa es la zona que produce carne, que produce soya, que produce estos grandes volúmenes. Entonces, es el puerto de Chancay un gran potencial de finalmente apalancar la oferta exportable no solo de Brasil, de Bolivia, los paraguayos. Acabo de estar en Montevideo en una reunión con Mercosur entre empresarios, y la verdad los paraguayos están muy interesados en el puerto, porque, los chilenos mismos, claro, los porque ecuatorianos. es dar... A ver, si miren Claro, el mapa, miren el mapa de Sudamérica, nuestra audiencia, es dar toda la vuelta. Toda la vuelta. O te vas por Panamá, Para ellos que es lo son normal. 55 a 60 días trasladarse para Panamá y de ahí irse por toda la ruta tradicional. Claro. En cambio, por carretera podrían llegar en 2 días hasta el puerto de Chancay y de aquí 25 días, 23 como ha señalado. Que es igual para todos. Es espectacular. Entonces, ¿pero qué nos falta? Nos faltan muchas cosas. Primero, necesitamos aprovechar internamente este puerto y para eso conectarnos eficientemente. Obviamente la Panamericana Norte va a colapsar si es que esto crece y no se mejora la conectividad entre Chancay, Ancón, Callao, líneas férreas. El propio aeropuerto que ahora está creciendo, pero por supuesto hay que pensar en también seguir desarrollando aeropuertos. Hay que conectar mejor los Andes y la Amazonía peruana. ¿Cómo le podemos decir al peruano de los Andes y de la Amazonía que va a exportarse más a la China si no pueden llegar ni siquiera a Chancay ellos? Claro. Competitivamente. Nosotros tenemos unas piñas maravillosas en el Braen, en San Martín de Pangoa. Antes se exportaban, tenían que venir por camión, un vía crucis para llegar al aeropuerto del Callao e ir por avión, porque refrigerados. Porque ya por barco es imposible. Entonces, eso se dejó, por ejemplo, ¿no? Es muy difícil conectar a la Amazonía y a los Andes peruanos en la parte productiva para finalmente aprovechar este boom exportador. Imagínate con Brasil, con Bolivia, este paso de frontera entre Perú y Brasil en Illapari y Asís, es un caso típico, habría que tomarle muchas fotos y verlo, ¿no? El lado brasileño tiene una infraestructura espectacular, ¿no? Y el lado peruano está en contenedores, ¿no? Senasa, tú ves unas casitas y Sunat, unos contenedores más refrigerados, pero bonitos ahí, pero finalmente son contenedores. Y claro, eso es por el lado peruano. Y por el lado brasileño, bueno, trabajan de 8 de la mañana a 3 de la tarde, entonces el camión tiene que esperar hasta que el 7 día para poder entrar. Entonces, tenemos que mejorar infraestructura, trámites, homologar horarios de trabajo entre las autoridades aduaneras, tributarias. 24 horas de despacho, Exacto. porque si no, no hay forma. Si no, no hay forma, filas de camiones que van a estar por ahí, ¿no? Entonces, y lo otro es que finalmente, si esos camiones de Brasil van a venir con carga hasta Chancay, ¿con qué se van después al Brasil? Claro. Porque con, si no, con carga china, probablemente. Ojalá, pero en un primer momento necesitamos que esto empiece a rodar y hay que meterle también carga peruana, obviamente, hay que aprovechar esos flujos de camiones que podrían venir. Y en medio ¿no? de estas buenas noticias se filtra esta información, no la filtran, sale en una entrevista de Bloomberg, en la cual un ex director del BID, me parece, pero muy cercano a Donald Trump,
asesor en su gestión anterior, salió a decir que ese puerto de Chancay tenían que ponerle un arancel de 60%. Bravuconada. Yo creo que, primero, que obviamente no es especialista, No. lo demostró en su paso por el BID, pero creo que es, como tú bien mencionas, una propuesta poco pensada, es totalmente antitécnica y claramente violatoria de cualquier compromiso internacional. No, sí, viola el Tratado de Libre Comercio, las La normas de la OMC, OMC, sí, todo. exactamente, ¿no? Pero estamos hablando de un gobierno autoritario. Es cierto. Y que tiene el Senado, la Cámara de Representantes, la Corte Suprema, es decir, no tiene límites. Ahora, pero si vemos la experiencia previa, el primer gobierno del presidente también puso medidas de algún tipo, tratando de ponerse en algunos escenarios bajo las Proteccionistas, reglas, pero bueno, finalmente también terminaron violentando ciertas reglas que están en casos en OMC paralizados lamentablemente porque el órgano de apelación no funciona. Pero en este particular caso nosotros tendremos un tratado de libre comercio y también hay un mecanismo de solución de controversias. Yo creo que no vamos a llegar a eso. El presidente Trump ha ofrecido elevar aranceles para los productos chinos, eso es cierto. Y normalmente los aranceles se aplican en función del origen del producto, que es un término bien técnico, ¿no? El origen es decir, cumplir con ciertas reglas que garanticen que el producto es peruano. O si no los cumples... Lo que pasa es que hay unas reglas bien técnicas porque Sí, yo puedo muy traer técnicas. el 90% del producto de otro lugar y el 10% lo hago acá y ya es peruano, no es peruano. Normalmente no es tan sencillo, no Yo sé. es tan fácil, no es tan bajo, ¿no? El Exactamente, porcentaje. Son claro. porcentajes que además son diferentes dependiendo de la industria, ¿no? Exacto. Estados Unidos cuida más, por ejemplo, su industria automotriz, pone reglas de origen más complejas de cumplir. Exacto. Y en otras las reglas son más laxas. Hay que ir producto por producto. Pero el hecho que venga un producto chileno, completamente originario chileno, y pase a Chancay, digamos, no le quita el origen. Simplemente Chancay es una infraestructura de logística. Claro. Y si de ahí llega a Estados Unidos, no Claro. tendría forma en realidad de aplicarle un arancel de esa manera. Claro. Ahora, lo mismo funcionaría para los puertos peruanos que tienen capitales de Estados Unidos. Ojo, Claro. porque también hay. Ese es el problema al final, que lamentablemente una guerra comercial, y usted ha estado en comercio durante más de 20 años, una guerra comercial entre China y Estados Unidos no solamente va a perjudicar a China y Estados No, Unidos, definitivamente no. nos va a perjudicar a nosotros también. En general al mundo, a Al la mundo, economía global. a la ¿no? economía global. Por supuesto. Por supuesto. Mire, en la anterior oportunidad el presidente Trump puso una salvaguardia a los productos de hierro y acero global al mundo, que está vigente hasta el día de hoy, y que a partir de ahí cerró el mercado para los productos peruanos de hierro y acero. Y hasta ahora no podemos exportar. Es decir, hemos tenido consecuencias de eso. Además que lo que ocurrió fue algo, digamos, que desaceleró el comercio mundial. Ese año, digamos, el comercio cayó. Y por supuesto, en una economía de esa manera, el Perú, pequeño, pero altamente entregado al mundo, obviamente va a recibir también ese El efecto choque va a ser negativo, muy ¿no? fuerte. Entonces, lo que sí hay que recomendar, bueno, tenemos un embajador que ha sido exministro de Comercio Exterior, él tiene que hacer su trabajo rápidamente, contactar a los asesores del nuevo gobierno, explicar las bondades. Resulta paradójico además porque Casa Blanca había sacado un comunicado el fin de semana con todos los proyectos Yo y lo sé, el pero esa es la relacionamiento, ¿no? administración que se va. Cierto. El problema es que estamos cambiando de administración. Si estuviésemos con la misma administración no hay ningún problema. El problema es la administración que viene. A mí me tocó ese primer cambio, era viceministro en ese momento Rosa María, y era jefe del equipo negociador del TPP, y bueno, lo primero que sufrimos fue la salida de Estados Unidos del Transpacífico. Claro. Pero tengo que decirte que a lo largo del tiempo hemos tenido, desde que empezó el TLC y su gestión con republicanos, terminamos ese TLC con demócratas, y así hemos tenido nuevamente Obama-Trump. Déjame decirte que los vínculos entre las autoridades de comercio y diplomáticas han sido siempre muy fuertes, muy buenos a nivel de Perú y Estados Unidos, independientemente del gobierno. Por eso digo, creo que tenemos los vasos abiertos, los canales abiertos para a nivel de comunicarnos. administración Exactamente. es la misma gente. Normalmente, ¿no? Pero la política está por encima de la administración. Cierto. Y Ese hay es el matices que de todas maneras nos van a afectar, pero lo que sí creo que tiene una gran fortaleza el Perú es que tiene los canales abiertos y tiene las relaciones y tiene los instrumentos. Entonces, eso es algo que nos diferencia de muchos países que no tienen esos instrumentos sí, y claro, no tienen esos canales. Por lo menos estamos en esa ventaja. Hay que actuar técnicamente, con calma, con la diplomacia tanto política como económico-comercial para poder paliar cualquier efecto y evitar medidas antitécnicas contra el Perú. Va a ser difícil de todas maneras. De porque todas maneras será un camino difícil. Cuando no hay lógicas... Sí, cuando no hay racionalidad, la cosa viene Exactamente. difícil. Exacto. Muchísimas gracias al señor Edgar Vázquez Gracias a ti. Vela por haber estado con nosotros, exministro de Comercio Exterior del Perú. Me tengo que despedir ya en esta Cámara y sin antes, no puedo irme sin mencionar a nuestros auspiciadores. Descubre el poder del factoring en Prestamipe, tu aliado financiero para transformar tus facturas por cobrar
en efectivo inmediato. Olvídate de esperar por tus pagos y obtén el capital que necesitas en cuestión de horas. Solicítalo en prestamipe.com y haz crecer tu empresa. Cambia tus dólares y soles de forma segura y rápida con Cambio Seguro. Ingresa desde su web o aplicativo y obtén un súper descuento usando el cupón Ahorra Ya. Yo, Cambio Seguro. ¿Y tú? Espero que hayan disfrutado el programa. No se olviden de ponerle like en cualquiera de las plataformas donde estén y por favor compartirlo para que llegue a muchísima más gente. Muchísimas gracias por haber estado ahí. Nos vemos mañana.